Escuchas, muy buenos días. Sí, ya con nosotros también nuestro querido amigo el comandante y ministro de Trabajo, Patricio Donoso, a quien saludamos esta mañana, eh, a Patricio, y eh, pues tenemos un tema bien interesante, querido comandante, eh, respecto a un tema que tiene que ver directamente con un aumento o un dinero que hay que dar o que se va a dar para las guarderías. ¿Tendrías la amabilidad, Patricio Donoso, querido comandante, de explicarnos de qué se trata? Gusto de saludarte. Bienvenido al diálogo ahí 99. Buenos días. Muchísimas gracias, Eduardo, querido comandante. Saludo a Jaime, a Ramiro, a Wendy Quinde, que por allí estará en I99, la radio de los 37 años y aumentando. Sí, una enorme posibilidad que se me brinda, gracias, comandante, para explicar esto del pago por concepto del cuidado de los niños de entre 0 y 5 años. Voy directo al grano, comandante, con tu veña. Por La favor, ley adelante, orgánica, adelante, querido comandante. Perfecto, por favor. gracias. La ley orgánica de servicio público y su reglamento establecen que los niños de entre 0 a 5 años tendrán que ser atendidos por el Estado. Lo mismo, y ya voy a explicar el tema, lo mismo la ley de derecho de cuidado humano de reciente aprobación, me parece que en mayo de este año, es decir, hace ya casi 2 meses, algo más eventualmente. Y lo que es muy importante mencionar, que la Corte Constitucional determinó, y tú sabes que lo que determina la Corte es de cumplimiento obligatorio, que todos los niños, hijos de funcionarios y funcionarias públicas, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados, deben tener atención de guardería para los hijos de aquella edad. Y si es que no tienen implementado una guardería, esas instituciones me refiero, tendrán que hacer un contrato con las guarderías cercanas, circundantes a su institución, para que se brinde atención a esos niños que requieren precisamente estar bien cuidados. Y en el evento de que no se cumplan ninguna de las dos primeras cosas, que no exista guardería en aquella institución, que no tengan una guardería cercana, tendrán que entregar $93 por cada niño entre 0 a 5 años al funcionario, al padre o madre de familia perfectamente legitimados en cada mes. Tendrá que demostrarse, por supuesto, lo que acabo de decir, pero es muy importante señalar que esa cifra de $93 se fijó en virtud a un análisis que se hizo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, y tiene que hacerse precisamente porque los niños son prioridad, la juventud, la niñez, son la prioridad del gobierno del presidente Lazo. Y esto es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la Corte Constitucional y de acuerdo a las dos leyes precitadas, la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, y la Ley de Derecho de Cuidado Humano. Luego puedo darles, con tu veña, comandante, algunos datos de lo que va a significar este pago de $93 a los niños entre 0 y 5 años. Me gustaría saber los datos que comenta mi querido Perfecto. ministro. Son más o menos 35.800 niños entre 0 y 5 años, hijos o hijas de funcionarios o funcionarias públicos, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, el gobierno central. Mi querido comandante, amigos que me escuchan a través de I99, son 318 instituciones que tienen esta obligatoriedad de entregar cuidado a los niños de esas edades mientras sus padres trabajan, primera cosa. Segundo, existe ya, desde hace rato, Salud, salud. el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a esto, pero con la salvedad, y esto es importante entenderlo, que los costos no serán atendidos por el presupuesto general del Estado, sino que cada institución, de acuerdo a su tamaño, tendrá que brindar este servicio. Y hemos hecho cálculos y más o menos significaría en promedio, Eduardo, $125,000 al año por institución, $125,000. ¿Y por qué digo en promedio? Porque hay instituciones que tienen mucha más cantidad de funcionarios públicos que otras, pero en promedio, dividiendo el valor del costo total anual para las 318 instituciones, nos da ese valor de $125 por institución. Ahora bien,
Obviamente tiene que cumplirse ciertos requisitos. Los encargados de llevar esto adelante en cada institución, que deberá costear esto, cada institución, las direcciones, digo, de talento humano, tienen que hacer una clara análisis, un claro análisis de cuáles son aquellos niños, si sus padres en efecto lo son, y esto deberá hacerse el registro, y mensualmente, esto es importante decirlo, mensualmente deben entregar una aclaración o una comprobación de que por esos niños están, por ejemplo, en cuidados de una guardería cercana a la institución, si es que la institución no tuviese una guardería, y solo si es que no hubiese ninguna de estas dos cosas, guardería propia o guardería cercana, tendrá ese valor de $93. Pero se debe cumplir otra condición. Esos niños deben acudir a una guardería. Es decir, los $93 no es que llegan al bolsillo de aquel funcionario o funcionaria pública y ¡san! Se acabó. No, 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 no. Tienen que demostrar a través de facturas mensuales que están en una guardería, porque lo que intenta esta ley y el gobierno del presidente Lazo es atender en forma absolutamente válida a los niños entre 0 y 5 años. Hay un viejo adagio, mi querido comandante y amigos de INO 29, que dice: obras son amores y no buenas razones. Esta es una acción del gobierno que lo hace en virtud de la preocupación que tenemos todos de la niñez ecuatoriana. Correcto, mi querido comandante. Jaime Velázquez sigue con alguna otra inquietud, por favor. Gracias, Eduardo. Ministro, bienvenido. La verdad es que escuchándolo, la pregunta que nace es, y en las empresas privadas, ¿por qué razón esa diferencia no es obligatorio? O mejor dicho, ¿es potestad de cada empresa privada aplicar o no esto que es por ley? Resolvimos hacerlo primero con el sector público, porque este tema consta en la Ley Orgánica de Servicio Público, en la LOSEP, que es una ley circunscrita exclusivamente a los servidores públicos. A futuro, en los próximos meses, vamos a ver cómo encaminamos el tema inherente al sector privado, que también tendrá que hacerlo, pero por supuesto la forma será eventualmente algo diferente. Eso vamos a tratarlo en los próximos meses, semanas por lo menos, o meses, pero la Ley Orgánica de Servicio Público está referida a los funcionarios públicos. No, clarísimo. Lo que pasa es que obviamente los privados van a elevarse sus costos. Imagínense que tengan una empresa, mil padres, ¿no, verdad? Y pues obviamente van a tener que, si saco el cálculo, digo, bueno, 1,000 padres, 93 son $93,000 más que debería pagar yo si es que no tengo un contrato con una guardería, ¿no? Entonces, perdón, con una guardería. Entonces, pero en la práctica, esas empresas de ese tamaño que mencionas, todas tienen guarderías. Las grandes empresas tienen guarderías de atención precisamente a los hijos de los funcionarios que tienen niños de esa edad. No es mayor problema. Hay muchas instituciones, también públicas, regresando a lo público, que ya tienen guarderías. Doy ejemplos: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría General del Estado, universidades como la de Cuenca, la Central, el propio IES, de tal manera que ya está bastante cubierto el tema. Esta ley o esta resolución se la saca porque hay instituciones que no tienen guardería y que no tienen guardería cerca, en la periferia o en el perímetro de la locación de su institución. Por ello es aquello de los $93. Pero en el sector privado las grandes empresas ya cuentan con guardería desde hace rato. Eso ya lo iremos viendo en el camino, y a través de INO 29 tendré la posibilidad, Dios mediante, y gracias a ustedes, la oportunidad de seguir informando qué pasa con el sector privado. Y ministro, la última pregunta de mi lado. ¿Hay algún avance en el tema de ponerse de acuerdo en los cambios a la ley para favorecer, digamos, el trabajo por horas, o todavía no hay acuerdos con la dirigencia sindical? Hay un tema allí que es importante decirlo y relevarlo. El Ecuador es uno de los poquísimos países del mundo, esto lo he conversado yo con el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y él me ha autorizado a decirlo porque hemos conversado de esto. El Ecuador, digo, es uno de los poquísimos países del mundo que establece por constitución la prohibición del trabajo por horas. Es que así lo pusieron. La Revolución Ciudadana, cuando se redactó la Constitución de Montecristi, puso pensando que se le haría un gran favor al trabajador, y resultó ser todo lo contrario. Hicieron un muy flaco favor al trabajador ecuatoriano al poner como
concepto constitucional, la prohibición del trabajo por horas. Y déjenme decirles a ustedes que hay miles de ecuatorianos que aún a riesgo de su vida, miren ustedes la contradicción, aún a riesgo de su vida, salen, migran a Estados Unidos o a España o a otro país, y allá van a trabajar por horas, increíble pero cierto, y trabajan felices, porque el trabajo por horas, por lo menos en estos países que he mencionado, particularmente Estados Unidos, es toda una institución. El trabajo por horas genera miles de plazas de trabajo y empleo, pero aquí algún iluminado dijo, no, vamos a prohibir en la Constitución el trabajo por horas. Eso revela que cuando se aprobó la Constitución en el 2008, la gente, yo diría que el 99,9 no cayó en cuenta porque no lo leyó, de esta barbaridad que es prohibir el trabajo por horas. Sin embargo, hay formas de sistemas de contratos emergentes, la ley humanitaria ayuda mucho, y claro, en su momento, la Asamblea, la próxima, la que se instale y a que en este momento no tenemos, tendrá que afrontar este problema. Miren ustedes, el presidente Guillermo Lasso presentó una ley el 24 de septiembre del 2021 con 3 aristas importantes. La tercera era, recordarán ustedes, una normativa laboral nueva que la denominamos Ley de Oportunidades, pero el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, y yo de esto sí sé porque estuve 8 años de legislador y 4 de ellos como miembro del CAL y 2 de ellos, 2 años, como vicepresidente de la Asamblea. El CAL lo que tenía que hacer es calificar el proyecto y remitirlo, direccionarlo a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, por supuesto, o a la que hubiesen querido, y así debatirlo. Ahí se hicieron tabla rasa de algo que se inventó no hace años solamente, no hace décadas, no hace lustros, hace siglos. Se llama debate legislativo. En ese debate, los legisladores tenían que incorporar sus opiniones, si no estaban de acuerdo con la opinión del presidente Lasso en aquel texto legal que hago mención, y debieron haber debatido y poner su opinión, pues. Es que eso se llama debate legislativo. Así se arreglan las leyes. Yo no conozco una ley perfecta, no conozco un proyecto de ley perfecto. Hay que perfeccionarlo en la medida de lo posible con la participación de todos, pues. Y resulta que la legislatura, el CAL, ni abrió la carpeta. Repito, que me oigan clarito, ni siquiera abrieron la carpeta y no calificaron el proyecto. Y por supuesto, luego se vio que no habrían los votos para aprobar una normativa laboral moderna que se ponga por lo menos al tanto de los países circundantes al Ecuador que tienen una normativa laboral más amigable. Amigable en el sentido de que con ella se pueden contratar más ecuatorianos, más trabajadores. Es que de eso se trata, que la empresa privada contrate más gente. Pero aquí, los iluminados dijeron no. Ministro, después de noviembre, ¿qué va a hacer? Cuéntenos. Bueno, yo soy fundador del movimiento Creo. Tengo el carnet de afiliación más, más antiguo, diría yo, en términos militares, la primera antigüedad, porque ya César Monge no está con nosotros, lastimosamente. Este partido lo fundamos, lo trabajamos desde el 2010, bajo el liderazgo del hoy presidente Guillermo Lasso, y el 2012, me acuerdo, el 20 de enero del 2012 fue la aprobación legal por parte del Consejo Nacional Electoral. Participamos inmediatamente, yo fui electo presidente del movimiento Creo por 5 años y medio en la provincia de Pichincha, y claro, yo tengo el enorme gusto de haber fundado un movimiento que llegó al poder, y deberé, obviamente una vez que se acabe este gobierno, el gobierno del presidente Lasso, pues alentar el seguir trabajando a favor del movimiento Creo y sus posibilidades políticas a futuro. De eso no tengan ustedes la menor duda. Ramiro Cepeda tiene más preguntas para usted, ministro. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Ministro, ¿cómo le va la del estribo? Gracias, Ramiro. Encantado. Yo te ofrezco, mira quién te dé. El gobierno se va, pero dejaron prometido el aumento salarial. ¿Queda financiado eso, sí o no? Ha cumplido el aumento salarial el presidente Lasso, Ramiro, y te recuerdo algo. El 30 de diciembre del 2021, primer año de gobierno del presidente Lasso, se subió el salario, tal y como se había prometido, de 400 a 425 dólares. Lo reiteró el presidente Lasso y el gobierno el 30 de diciembre del 2022, y subimos el salario de 425 a 450. Por lo tanto, se ha cumplido con aquello de subir en promedio 25 dólares por año. 2020
uno para 2022, el 2022 para el 2023. En cuanto al próximo año, esa ya es una responsabilidad del gobierno que gane las elecciones en agosto y eventualmente en la segunda vuelta. Eventualmente, pero mi pregunta fue puntual, Patricio. ¿Existe ese billete por si el gobierno que viene se le ocurre seguir con la oferta del presidente Lasso? ¿Sí o no? Es que el gasto del sector público en ese aumento salarial casi no existe, Ramiro, te explico. No hay prácticamente... No, explíquemelo. Entonces le pongo la pregunta de otra manera. ¿Existe el billete, sí o no? Pero es que no es el sector público no debe tener ese billete porque nadie en el sector público gana el salario básico unificado. Por lo tanto, nadie. En el sector público, muy poquitos, no sé, pero son mínimos, muy poquitos o casi nadie que gana el salario básico unificado. Por lo tanto, la medida inherente al aumento del salario básico unificado es para el sector privado, no público. O sea, vamos a ver si el que viene nos deja también clavado con eso. Patricio, muchas gracias por habernos atendido. Siempre es un gusto saludarlo. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Un abrazo, comandante. Gusto de saludarlo, ¿no? Gracias, Eduardo, Jaime y todos ustedes. Que tengan muchas gracias. Perfecto. 9 de la mañana con 1 minuto. Pagamos el corte comercial. Regresamos inmediatamente. Estamos en el diálogo esta mañana. Y son, pues, les digo la verdad, es el último viernes del mes de junio. Mañana 1 de julio y entraremos mañana al mes de Guayana.